A nuestro invitado especial, al doctor Carlos Alberto Goitia, docente universitario, ha estado también en la función pública. Saludamos a Marianela, a Rafael, y esta noche vamos a emprender un tema que hace 4 años estuvo pasando acá en nuestro país. Por favor, doctor. Muy buenas noches, Bolivia. Una alegría estar acá en F10 y tener la posibilidad de estar compartiendo estos minutos con 3 personalidades como lo es don Santos Ramírez, el Tata Quispe y Marianela Paco. Encantado, muchas gracias. Hermano, buenas noches, bienvenido hermano Carlos Alberto Goitia, hermano Santos, hermana Marianela, y un saludo, un jayaya a todos los hermanos bolivianas y hermanos que nos escuchan y nos ven en el exterior. Un jayaya, hermanos. Buenas noches a todo el país. Allí Chisia Gacho en Tuguy Rancunapa, allí Jamos Racanquichis. A mí no me nadie de mentes políticas o Akichiman. Así es. Sean bienvenidos y bienvenidas todas y cada uno de ustedes a este su espacio de análisis, de reflexión en profundidad en A mí no me nadie de mentes políticas, en esta edición del lunes 13 de noviembre a través de su canal F10. Un abrazo grande allá donde se encuentren ustedes, acompañándonos con su sintonía. Sus servidores ya dispuestos para compartir una noche más. Ahí estamos, la presentación, el saludo de cada uno de nuestros panelistas, como todas las noches en el programa A mí no me nadie de mentes políticas. Pero para ingresar al tema, vamos a ir a una nota de contexto. Tras los hechos suscitados el 2019, Evo Morales renuncia a la presidencia el 10 de noviembre y sale del país al día siguiente, asilado por el gobierno de México. Recordemos que la decisión de renuncia del expresidente se presentó tras una múltiple solicitud de organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana, el Alto Mando Militar y el Comité Cívico Pro Santa Cruz a la cabeza de Luis Fernando Camacho. Tiene 48 horas para renunciar. Esa petición que tiene el pueblo boliviano, si es por el bien del país, si es por la salud del país, que renuncie nuestro presidente. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. El referendo del 21 de febrero de 2016, la posterior habilitación del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Electoral, además de las denuncias de fraude electoral durante los comicios de 2019, ahondaron los conflictos y presionaron al expresidente para su renuncia. Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. El 11 de noviembre, el expresidente salía en un avión del gobierno mexicano desde Cochabamba rumbo a ese país para ser un asilado político, junto a Álvaro Linera y Gabriela Montaño. No como tierrita, nos llevaremos en el corazón. Agradecer profundamente al nuevo presidente de México, al gobierno y al pueblo por salvarme la vida. A 4 años de la renuncia y posterior salida, existen quienes afirman que el expresidente huyó del país. Y por otro lado, existen quienes afirman que su salida fue por precautelar su vida. Quedan las preguntas. Si los hechos demuestran que el expresidente huyó del país, ¿es posible hablar de responsabilidades? Por otro lado, de confirmar que la vida del expresidente estaba en riesgo, ¿quiénes eran los responsables de atentar contra ella? Y más importante aún, Evo Morales el 2019, ¿huyó a México escapando de la situación o se fue a México para salvar su vida? Ahí está la nota de contexto.
y lo que esta noche vamos a incidir, profundizar y analizar es esto que tiene que ver a 4 años de la renuncia y la huida de Evo Morales en nuestro país. 4 años. Sin embargo, esta noche les convocamos a ustedes, señores televidentes, tomar el celular, enfocar al QR y poder responder a una de las opciones. Opción número 1, el señor Evo Morales huyó a México por la situación social, política que estaba viviendo el país. La segunda opción es, huyó Evo Morales a México por salvar su vida. Usted comparta, interactúe esta noche. Bueno, buenas noches nuevamente, hermanos. Hay que un poco contextualizar este tema. Ya el 2019 ya existía descontento en toda Bolivia. El 2016, un 21 de febrero, se ha realizado un referéndum donde se le ha preguntado si Evo Morales puede ser candidato indefinidamente o no. Y el pueblo boliviano el 21 de febrero le dijo no, Janiwa Mana, con más del 51% de votación le dijeron no a Evo Morales. Entonces ya venía de esa decisión soberana del pueblo y Evo Morales acudió al Tribunal Constitucional haciendo una interpretación indicando que es un derecho humano postularse las veces que quiera. Entonces ya existía ese descontento. Y el 10 de noviembre del 2019, Evo Morales renunció y huyó del país. Es lo que ha ocurrido. Ha dejado en un vacío de poder absoluto al pueblo boliviano. No, evidentemente hay una serie de hechos que se han dado que explican cómo este fenómeno termina con un estallido social que genera una situación pocas veces vista en estos últimos tiempos en Bolivia. Y es ver a hermanos bolivianos enfrentados a hermanos bolivianos por un apetito político particular. Creo que el desconocimiento al no del 21 de febrero, que dijo no a la reelección indefinida, fue uno de los hitos más importantes porque se pregonaba, se decía, hay que respetar la Constitución, la voz del pueblo, y la voz del pueblo fue no escuchada. Y claro, a eso se sumó, como ahora vemos con los incendios, como que le echan gasolina al fuego para tratar de apagarlo. Cuando el Tribunal Constitucional saca una sentencia que habilita esa reelección indefinida y termina por descomponer el escenario. A eso se suma un escenario de fraude electoral que motiva este estallido social y que termina haciendo que el señor Morales salga de Bolivia y poniendo un punto final al tiempo de presencia de este sujeto en ese espacio. Bueno, yo voy a hablar desde la posición del pueblo, porque yo no extraño a nadie, porque creo que he aprendido de mi pueblo a sobrellevar distintas circunstancias. Muchas veces, y lo que permanentemente escuchamos es alimentar los odios entre sí o esgrimir de pronto sus odios y resentimientos. Ya la vez pasada había hablado de causas y efectos. Las causas las quieren poner como escudo para el efecto logrado, que me parece absolutamente injusto y también me parece ofensivo para con el pueblo boliviano, ¿no? Pretenden justificar un hecho histórico que tenía 4 vías de salida democrática. Así es, la primera, podían ir a segunda vuelta. La segunda, podían ir a nuevas elecciones. De hecho, ya se había convocado. Tercera, podían ya leer la renuncia que había dejado el presidente de entonces. Leyendo, aceptando o rechazando, podían reconstituir, y ahí está la cuarta razón, reconstituir como corresponde la estructura de las directivas camarales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero ¿han optado por la vía democrática? No.
Habían jóvenes que se llamaban Resistencia Juvenil Cochala, creo que estaban armados hasta los dientes. Habían otros aquí en la plaza, en La Paz, ¿verdad? A estas horas, 13 de noviembre, estaban deteniendo a nuestra gente, estaban golpeando mujeres de pollera, habían quemado la huipala. Ven la tamaña ignorancia que había institucionalmente, inclusive, no sé qué habrán hecho ahí los policías. A estas horas estaba en vigencia el decreto supremo de 4078, que ha obligado a salir a las Fuerzas Armadas. Estaban en las calles ahorita las Fuerzas Armadas. Quien estaba sufriendo un día como hoy era el pueblo. Las causas no importan, los efectos no se pueden justificar de esa forma por cómo ha terminado y cómo han victimado a nuestros hermanos y hermanas del Alto. Ellos mismos no han cumplido la Constitución que estaban exigiendo cumplir, y han preferido arremeter contra todo el pueblo boliviano. Y eso es algo que me duele y por lo que acompaño a las víctimas en cada momento en los pasos de búsqueda de justicia que van caminando. Bien, yo creo que podemos recordar dos cositas. Hace 4 años había un gobernante que decía gobernar obedeciendo al pueblo, y le decía de frente. Pero además esa afirmación lo decía en una conferencia de prensa, cuando un periodista le preguntó y le dijo: ¿y qué pasaría si en el referéndum del 21 de febrero gana el no? Él dijo: ¿qué podemos hacer? ¿Me voy a ir a mi casa? ¿No voy a hacer un golpe de Estado? Esas son palabras textuales. Estamos hablando del exgobernante Morales. Segundo momento. Hay una proclama de los hombres que tienen formación fundamental, y que eso lo repetía este mismo exgobernante y decía: patria o muerte. Ambas cosas proclamadas por ese mismo personaje fueron violadas, desconocidas y traicionadas. Y son postulados, ojo, que no son postulados de una persona, vienen de toda una formación y de todo un proceso. Eso no tiene justificación. El que quiera justificar tendría que también volverla a violar igual que Evo Morales. Solamente de esa manera podríamos entender. Pero la realidad es esta. Se supone que Evo Morales vino desde el 2005 al 2009, al 2014 y al 2019. Estamos hablando de 3 periodos. Y en 3 periodos estaba sometido la organización sindical. Estaba sometido y prebendalizado los dirigentes. La primera gestión creo que sí, y creo que Rafael también fue autoridad de CONAMAG. Sí. Nosotros conformamos la CONALCAN, el Consejo Nacional para el Cambio, una especie de autoridad supraestatal que el gobierno tenga la labor de transparentar la gestión de un gobierno. Sin embargo, lo que vimos es el movimiento del 2019 nos demuestra que las organizaciones estaban dormidas. ¿Por qué? Porque la emergencia del ciudadano organizado con naturalidad se sobrepone a esta fortaleza. Es un tema que hay que analizarlo, no es una simple historia. Cuando el pueblo se para porque ve que su soberanía, su dignidad, su identidad, puede ser gobierno de izquierda, de derecha, eso no le interesa, pero los desaciertos te llevan al desastre como ocurrió el 2019. No solamente no ha cumplido la Constitución, y cuando dicen es que los demás no han cumplido la Constitución, el Evo no ha cumplido la Constitución. Evo Morales García Linera no ha cumplido la Constitución. No solamente es el Evo de no cumplir la Constitución. El 2019, en octubre, la OEA halla irregularidades graves en las elecciones, indicios de fraude, ahí aumenta el descontento de la población. Y el mismo Evo, que no es su competencia, anula las elecciones. El Evo, que no es su competencia, llama a otras elecciones. El Evo, que no es su competencia, destituye a los vocales. ¿Quién es él para hacer esas cosas sin cumplir? Cuando dicen la Constitución y no Constitución.
Evo Morales tenía planificado de dejar un vacío de poder, porque así lo ha dicho la exalcaldesa, de que han pasado por los chats, porque tiene que denunciar a la presidenta del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, etcétera. Esa es la planificación, para que Evo Morales, igual que en Venezuela, vuelva como el gran salvador a Bolivia. Ha dejado, quien ha violado, quien ha dejado vacío de poder a este pueblo, quien ha violado las veces que ha querido la Constitución, es Evo Morales, sin respetar el 21. Y la OEA, Almagro ha bailado, puesto coquita en el Chapare, ¿no? Ahí se ha bailado, y nunca Evo Morales ha pensado que la misma OEA iba a decir que existen graves indicios de fraude electoral. Entonces, esa es la gota que ha rebasado ese 2019. No, y es algo que, a ver, hay que entenderlo en su real dimensión, porque se trata de generar una suerte de identidad entre el pobre Evo y el Alto. Y el Alto tiene una pluralidad y pluralismo de visiones políticas que hace que sea más bien una suerte de motor de la vida política de este Estado, que no se reduce a una persona. Hay quienes seguramente le rendirán pleitesía, a quienes les gustará, pero hay a quienes, obviamente, en el Alto, como en cualquier otra ciudad, tienen otra preferencia política. Y el conflicto que vivimos el 2019 no era un conflicto de unos actores de una ciudad contra otra ciudad, que es precisamente lo que se ha tratado de mostrar, cual si fuera una suerte de verdad para justificar el abuso de poder que se llevó a cabo antes del 2019. Es un conflicto que ha generado enfrentamiento entre hermanos bolivianos, de las mismas ciudades, entre las mismas familias. Estábamos en una situación extrema, cercana a lo que es una guerra civil. Y querer negar eso es tratar de utilizar el tema para politizarlo y generar simpatía, tratando de ubicar territorialmente a ciudades a favor de Evo, qué sé yo, no sé. Lo que sí es importante, creo yo, es que esa salida, esa huida de Evo Morales nos ha dejado algo claro. Bolivia no depende de una persona. Bolivia es mucho más que un sujeto. Y además nos ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado. Nos ha planteado desafíos importantes para tratar de reconstruir el Estado en función a lo que todos queremos, que es salir adelante, progresar, que los niños vivan felices y que la gente pueda disfrutar de aquello que termina dándole razón a su vida. Acá no es un tema de pasiones por una u otra persona, pero yo entiendo que existan esos sentimientos en algunas personas. Bueno, este panel a mí me pone curiosa, ¿no? Varias veces he planteado abordar el tema desde las víctimas, sobre las víctimas, su demanda y sus necesidades. Y este atrincheramiento que encuentro de justificar esa causa prácticamente está deslindando sobre los efectos que han conseguido. ¿Saben qué decía el decreto supremo 4078 de aquel mes de noviembre con la que movilizan al personal de las Fuerzas Armadas? Dice textualmente uno de sus artículos, y está transcrito por el informe de la GIEI, por si acaso, ¿ya? Dice: el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal. Eso significa que han dicho, maten como quieran, a quien quieran, ¿no? Otro dato, fíjense, el 11 de noviembre ya habían 180 personas detenidas. ¿Quiénes eran esas personas detenidas? El 12 de noviembre, 161 detenidos. 14 de noviembre, 217 detenidos. 15 de noviembre, 233. 19 de noviembre, 7 detenidos. 20 de noviembre, 46. El 21, 14 detenidos y otros que no están registrados. Las víctimas fatales son más de 30 personas. No pueden seguir viviendo y analizando los hechos desde una persona.
Ese día hemos dicho, aquí está el pueblo, vamos a defender nuestra identidad. ¿Se acuerdan la marcha que salió ese día en defensa de la huipala? En defensa de las mujeres que estaban golpeadas y perseguidas por vestir pollera, por identificarse con el campo. ¿Se acuerdan eso? Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo. Yo coincido aquí con Carlos Alberto en lo siguiente. Bolivia no depende de una persona ni de unas cuantas personas, y de eso les hemos dicho ya desde el 2005. Aquí lo que debe prevalecer es la unidad del pueblo. Este otro elemento que lo plantea, y se lo agradezco, los retos de ese pueblo, desde la más exclusión, de su situación de mayor exclusión desde la periferia, lo que ha logrado es articularse y proponer un proyecto. Si se van unos, y ahí coincido con Luis Baudín, con su en esa descripción que hace de por qué los españoles se desesperaban con los indios a este lado del continente, por qué no nos podían desaparecer, porque estábamos preparados para asumir cada momento. Y esa vez, el 2019, así lo hemos hecho, 2020 también. El pueblo seguía aquí dando la cara, intentando protegerse de la arremetida en contra de los derechos de ese pueblo movilizado e indignado, porque nuevamente Fuerzas Armadas y Policía estaban en la calle en contra de ellos. Bien, causa-efecto. ¿Cuáles son las causas? Las causas son precisamente los errores garrafales en la estrategia política desplegada por el expresidente y su entorno. Esa es la causa. Los efectos vienen como consecuencia de ese error. Miren, ¿qué hace Evo Morales? Evo Morales pide a su canciller y dice, háganme una auditoría. Primero pide por 4 embajadas en Bolivia y luego pide a la OEA. ¿Quién lo pidió? ¿Los que marchaban, los que estaban en descontento? No, lo pidió el exmandatario a su canciller y llegó la OEA. La OEA sacó técnicamente 2 cosas. Que era imposible que Evo Morales pudiera ganar si no separaba el TREF, porque las sustancias de las deficiencias de ese proceso electoral eran tales. Y segundo decía, estaban minadas la credibilidad de ese proceso electoral. ¡Wow! Entonces, yo no creo que un hombre que no sepa qué había pasado con el manoseo del TREF pueda tener una conducta ni siquiera ambigua. Porque ambigua puede ser, digamos, hoy hemos ganado y al poco rato pararse y decir, señores, aquí nos paramos y vamos a defender la democracia. No. Dijo, primero, saluda, hemos ganado, agradezco al pueblo, etc. A las pocas horas, ¿qué dice? A las pocas horas dice que sí estamos de acuerdo, vamos a la segunda vuelta. A las pocas horas que dice, no, vamos a anular las elecciones y vamos a cambiar a las autoridades del órgano electoral. Y a las pocas horas dice, renuncio, pero hay un previo a la renuncia. Y que también eso es público. Hay un previo a la denuncia que está confirmado en 2 parámetros y falta un tercero. En algún momento eso se confirmará. Es el propio exmandatario que los convoca al andén de la Fuerza Aérea Boliviana, donde pide que sus propios dirigentes le pidan la denuncia. Así como lo pida la Central Obrera Boliviana, para que le digan, ustedes pídanme la denuncia, y como consecuencia le piden la denuncia. Lo que falta confirmar es si también le pidió a las Fuerzas Armadas, al general Calimán, para que le pida estas denuncias. Pero para cerrar este tema, el mal cálculo de esa estrategia, simplemente Evo Morales era que no sea cobarde y aguante por lo menos unos 3-4 días, porque el pueblo tiene memoria. Pero cuando un comandante, por su cobardía, por desconocer sus postulados y sus principios, escapa del país, lamentablemente vinieron las consecuencias. Y no fue simplemente consecuencias de matanza, fue discriminación profundizada. Y ese odio, ese racismo, el encargado de resolver la discriminación, el racismo, el odio, fue Evo Morales. Para eso fue el proyecto. Pero Evo Morales profundizó lamentablemente. Vámonos a un breve corte.
Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad. Son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Alexander Palace Hotel, las 3 estrellas más altas del mundo, ofrece habitaciones confortables, restaurante, discoteca, karaoke, plaza de comidas, salón de eventos, parqueo. Alexander Palace Hotel, orgullo de El Alto. Periodismo de investigación. Extremadamente bioinformación ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimal. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35. Despertando con la noticia del momento. Reporte epidemiológico en directo. Y estar informado con la primera edición de Noticias. Buscan un gran acuerdo nacional para formar un único movimiento. Junto a Ramón Grimal. Lunes a viernes, 6:30 horas. F10 Noticias. Primera edición. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok. Y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Pensando en los jóvenes de la actualidad, con música urbana, K-pop, TikTok, outfits, live hacks, entrevistas y todo lo que necesitas para estar entretenido. Lunes a viernes a las 17:30, Tiquitahuara te trae Cuarto Show. Bien, una vez más volvemos a agradecerles, a saludarles por estar interactuando para responder estas 2 preguntas. La primera, si el señor Evo Morales huyó, escapó a México por la situación social y política que pasaba Bolivia, o la segunda opción, si huyó para salvar o colocar en salvaguarda su vida. Sin embargo, vamos a continuar con este análisis con el doctor Alberto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, como señalaba hace un momento, lo que ha provocado esta huida de Evo Morales y el cambio en el ejercicio del poder, que deja de ser una suerte de patrimonio de una persona, trae distintas consecuencias. Una de esas consecuencias es la búsqueda de una sociedad por alcanzar justicia, porque las víctimas provocadas por unos y otros encuentren reparación. El otro elemento, la otra consecuencia que me parece fundamental, es que nos pone sobre la mesa del debate un nuevo escenario de discusión, porque con don Evo Morales quedaron enterrados buena parte de los planteamientos que había implementado durante su gobierno y que pues, hoy son parte del pasado y la gente mira hacia el futuro. Y el tercer elemento es cómo recomponer el Estado para que aquello que se ha construido durante 14 años para soportar a una persona, pues se desmantele para soportar a los cerca de 12 millones de bolivianos que hay en este hermoso país. Es una reestructuración, por lo tanto, del Estado boliviano, aquello que tenemos adelante. Y claro, el debate puede anclarse en Evo Morales y todo eso, que es el pasado, pero el desafío es hablar de lo que viene adelante. Y con un dato, el informe del GIE que leí hace un momento, Marianela, es interesante porque ahí habla de los acontecimientos que se proyectaron desde el 21 de octubre, en el cual
se hace y detalla las víctimas que se generaron durante el gobierno de Evo Morales. Por lo tanto, hoy lo que a mí me llama la atención es que no se esté juzgando también a Evo Morales. Hay que juzgar a Yanine Áñez, seguramente en un juicio conforme a ley, pero también habrá que hacerlo con Evo Morales por los acontecimientos que están en ese tiempo que detalla el informe de la GIA. Bueno, causa. La causa ha sido pues el fraude y el efecto es el descontento del pueblo. 14 años Evo Morales ha hecho gritar patria o muerte, patria o muerte. Según se la creían de que era el tipo tan valiente y prefería, digamos, morir en el palacio antes que huir. Pero yo no quiero redundar, quiero que pongan un videíto donde ahí sintetiza la actitud del señor Evo Morales. Por favor, videíto a controles. ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! La derecha, ¿qué dice? Y quiero que sepan, ustedes presentes y oyentes, Evo tiene que renunciar. Quiero decirles, hermanas y hermanos, a ustedes, a todo Bolivia y al mundo, no vayan a renunciar. A mis compañeros de Conalcam, de la Central Obrera Boliviana, están escuchando a la Iglesia Católica. Renunciar a mi cargo de presidencia. Renunciar a mi cargo de presidencia. Renunciar a mi cargo de presidencia. Tierrita nos llevaremos en el corazón. Nos llevamos tierra. Fuerza, no están solos. Me lo llevo a la tierra de mi patria. Sí, está bien, Miren, es evidente que Evo Morales es de origen aymara, que después se fue al Chapare. A mí me da vergüenza ajena un supuesto, entre comillas, indígena, porque no habla ni el castellano, no habla bien ni aymara ni quechua, nunca le he escuchado ese discurso, pero es una vergüenza ajena para los que somos indígenas, de gritar así, patria o muerte, y que se escapa llorando, no pues, o sea, el que viola la Constitución, claro, cuando estás en el poder, cuando estás en control de las Fuerzas Armadas, eres machito, pues Evo, ¿no? Eres machito y haces gritar, y cuando ya estás perdiendo el poder, sales huyendo a México como lo has hecho. En la vida hay que ser consecuentes, y la consecuencia significa tener, pues, respeto a tus principios, ¿no? Bien, hay un tema importante que introduce acá uno de los panelistas, es la responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado en el escenario en que el expresidente no renunciaba? Significa entonces que esa no renuncia no tenía un efecto ni de escape, sea por motivo de vida o sea por motivo de la situación del país, etc. Él dice en esa parte, yo renuncio para evitar, dice, ¿no? Que mis hermanos sean acosados, perseguidos, etc. Pero todo lo contrario, en la responsabilidad, la renuncia de Evo Morales generó más bien todo lo contrario. Ese es el punto de inicio donde se genera una persecución contra los dirigentes. Yo estuve todavía en el penal de San Pedro y llegaron varios dirigentes, llegó el propio vicepresidente del MAS. Yo los recibí y a varios de ellos yo los recibí. Y cuando yo los vi a ellos, les pregunté qué es lo que está pasando. Lamentablemente, como consecuencia de las denuncias, se generó el vacío de poder y vino la persecución. Entonces, la responsabilidad, si se va a encontrar responsabilidad, es que podamos entender que no podemos jugar con los intereses de todo un país. No se trata de Evo Morales cuidando al MAS, no se trata de Evo Morales cuidando solo a las organizaciones. Un gobernante es para todos los bolivianos, del oriente, del valle, del occidente, sean de la izquierda, de la derecha o del centro. No sé si se acuerdan, desde el primer día que salí a defender a nuestra gente, a nuestro país, de ese momento tan duro del golpe, cuando recibíamos llamadas de todos los detenidos, yo decía, si tienen honestidad intelectual, van a utilizar un recurso que los abogados utilizamos cuando tenemos que estudiar un caso, ¿no? Y se llama la línea de tiempo.
Y en la línea de tiempo, el golpe de Estado, que luego se va a convertir en gobierno de facto, tiene 4 momentos. Uno es la gesta. Ahora, la línea de tiempo, ¿desde cuándo? Ahí tendrán que investigar, porque han dicho fraude, ¿no ves? Que es su causa, la causa para gestar el golpe, digamos, ¿no? Después está el segundo momento, el golpe absoluto. Cuando un día como hoy estaban matando, ahí estaban los policías y militares movilizados en contra del pueblo. Después viene la fase legalización, o sea, donde va a haber un documento legal de la reestructuración de los distintos órganos del Estado para mantener vigencia de administración y gestión de la cosa pública. Y eso empieza del 25 de noviembre hasta el 15 de enero. El 15 de enero sale la Declaración Constitucional 001, por la que dice el Tribunal Constitucional textualmente, no voy a entrar al cómo se han reconstituido los órganos del Estado. La cosa es que hay que dar funcionamiento y desde el Tribunal Constitucional se reconoce que están en funcionamiento. No entra en profundidad sobre el cómo han llegado. Entonces empieza recién el 15 de enero del 2020 un proceso de constitucionalización de sus actos. A partir de esa fecha quizá la golpista pueda tener juicio de responsabilidades, pero antes son otro tipo de juicios. ¿Por qué los juicios? Fíjense, no solamente están las muertes físicas de nuestras hermanas y hermanos que como efecto se han llevado, están también las discriminaciones, las detenciones, las agresiones han sido selectivas a gentes de origen indígena, originario campesino y a mujeres. O sea, ¿qué teníamos que ver el resto del pueblo con que un sujeto se haya ido? También les recuerdo a los dirigentes de esa época, yo les decía, las mujeres, cuando un hombre nos abandona, lo que hacemos es ver que nuestros hijos unos se ponen tristes, lloran, hacen pataletas, todo lo demás, pero al final decidimos salir adelante. Y así actuamos como pueblo boliviano. Ahora, el desafío está en volver a poner en orden la casa. Gente que no tiene idoneidad, moralidad para hablar de determinados temas y orgánicamente hay que empezar a poner las cosas en su sitio. Estos periodos de tiempo, esta línea de tiempo que estoy compartiendo debería utilizarse para transparentar los hechos y continuar con esos juicios que hace una semana atrás y el 30 de octubre 2 tribunales de sentencia se han declarado sin competencia. Bueno, yo creo que es incompetencia, a ver si nos aclara la diferencia aquí, Carlos, ¿no? Bueno, hay un tema que es clave y fundamental. Y imagínense ustedes un conjunto de soldados que están en plena batalla y el general se escapa. Batalla perdida. ¿Dónde está el general? Se escapó. ¿Qué hacen los soldados? Y eso Evo que ha ido al cuartel, ¿no? Y se escapa. Todo su ejército, lógica, los que lo apoyaron, Carlos, lo vieron salir. Pero lógica, voy a la pregunta. Ahora, ahí viene precisamente un desencanto de su propia gente, ¿no? Sí. Por una parte. Segunda parte, es que la batalla en la que estaba era de bolivianos contra bolivianos. Nos enfrentó a bolivianos contra bolivianos, hermanos contra hermanos. Eso no tiene sentido y eso es reprochable. ¿Por qué? Por una solo búsqueda de un apetito de poder que no tiene sentido. Y por eso digo, hay 3 R que hay que llevar a cabo. Las consecuencias de esto son, primero, la reparación. Han habido víctimas que no son el Alto, que no es Santa Cruz, que no es... No, hay víctimas de carne y hueso, familias que han perdido seres humanos queridos, hay víctimas que han quedado lesionadas y que se las ha generado esas víctimas en el gobierno de Evo Morales y de Yanine Áñez. Hay que juzgarlos a los dos. Para eso están las instancias de justicia que debieran ser transparentes. Reparación. La segunda es la reconstrucción, porque durante 14 años, insisto, se ha creado una estructura para sostener a una persona. Y esa estructura, hoy que esa persona no está, porque se creyó como rey, hace que el Estado esté enfrentando una serie de problemas. La ley de partidos políticos, el tema de la composición y funcionamiento del Parlamento. Por lo tanto, reconstrucción. Y la tercera es la resiliación. Hay que ser resilientes, ¿sí? Hay que volver a construirnos, a encontrarnos y pese a todo lo que ha pasado, poder ver hacia futuro.
Esas son los tres retos que tenemos como bolivianos y que si lo sabemos enfrentar, saldremos adelante. Bien, creo que es importante entender un tema. Mucho se habla de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Yo estoy ahorita con el Plan Nacional Económico y Social del actual gobierno, del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. En el punto 3, usted eso puede confirmarle, en el punto 3, página 43, ¿cómo lo llama este hecho? Yo lo llamé transgresión constitucional, pero este plan de desarrollo económico-social del actual gobierno lo llama como la irrupción del orden constitucional. Entonces, aquí cada uno aprecia lo que le parece, ¿no es cierto? Pero ahora veamos lo que se comenta. Lo que se comenta es, si no hubiera habido esa denuncia, yo soy un convencido. Hay acciones previas a la denuncia y podemos recordarlos. ¿Quién lo hace llegar al señor Camacho a La Paz? ¿Quién lo respeta? ¿Quién lo aguarda? ¿Quién lo protege? Hubo una primera llegada al Alto. El pueblo alteño no lo permitió. Y hay que saludar esa valentía del pueblo alteño. Pero hay una segunda que el propio gobierno de Evo Morales, con su ministro Carlos Romero, lo organizan y lo traen a La Paz. Wow, esto me suena como a autogolpe, ¿no es cierto? Si quieren hablar de golpe. Porque el pueblo alteño no va a olvidar, cuando llegó por primera vez de aquí salió volando Camacho. Y no iba a volver más, peor en un segundo, en un tercer intento. Pero ¿quién lo aguardó? ¿Quién transó? ¿Para qué y por qué? Tendrán que explicarle. Yo ahí compartiría que hay que investigar en lo profundo, porque hay un proceso, no en sí de ese momento, hay un proceso previo. El 21 de febrero, el maltrato a las organizaciones, el de haber pretendido subordinar al caciquismo, al caudillismo, a las organizaciones. Hay un montón de cosas. Ya no fue el Evo Morales del 2000, del 2001, del 2005. Ya fue el caudillo que creía ser dueño del país, que creía ser dueño de las organizaciones. Creo que es importante reflexionar. Yo estoy plenamente de acuerdo que se investigue absolutamente todo. ¿Cuál fue la razón para que al enemigo se lo traiga dentro del cuerpo? O sea, estaba dispuesto, estaba convencido que eso iba a resultar bien. Yo creo que fueron tremendos errores en la estrategia político-social, lamentablemente. Los hechos tienen que investigarse, debe investigarse, ¿no? Los hechos, porque una vida es una vida. Pero yo voy a leer una partecita, después me la lista el video, por favor. Dice, Turba usó armas de fuego e intentó hacer explotar la planta de Sencata, ¿no? Está en el informe reservado de las Fuerzas Armadas. No lo digo yo, lo dice página 7 y lo dicen las Fuerzas Armadas. Aún eso no se justifica, digamos, las matanzas que podrían haber ocurrido. Pero tiene que ser juzgado, ¿no? Como manda la ley, y 2 tribunales dijeron que no son competentes, Yanine Áñez en el juicio de responsabilidades, y Evo Morales también tiene que ser juzgado, porque él también ha cometido delitos. A ver, veamos el videito, por favor, controles. Tenemos 2 puntos de bloqueo ya, hermano. Uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas, hermano, y uno en este, hermano, para tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el Cerro Medio, hermano. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que perder 4.000, 5.000, hermano. Divida el sindicato en 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo ejemplo. Si un sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Es para mucho tiempo. Si uno te concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se turnan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano. Pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano. Hermano, que den su comida a las ciudades. Vamos a bloquear el circo de verdad. ¿No? No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí. Entonces, hermanos televidentes, como habrán escuchado, Evo Morales ha ordenado cercar a las ciudades, no dejar
entrar alimentos, no ha hecho pasar oxígeno y ha habido varios muertos. ¿Y por qué está libre? ¿Por qué está libre? Esa ha tenido una pericia internacional, esa voz, entonces se ha verificado que sí es la voz de Evo Morales y es su dirigente. Entonces, ¿qué dice ahora el pueblo paceño? ¿Qué dice el pueblo boliviano? Cuando Evo Morales ha cometido varios delitos y hoy día no está siendo juzgado, ¿no? La ley tiene que ser imparcial y ojalá tarde que temprano sea juzgado. Dos precisiones antes. La primera, sobre lo que decía Carlos acá. Decía, se va el general y chau tropa, ¿no? Entonces, esa es una visión liberal de las cosas. Y nosotros venimos de una tradición cultural ancestral que tiene que ver con lo comunitario. Se fue y estamos acá, nos levantamos, nos autoorganizamos. Así que esa tesis liberal se cae. Segundo dato, yo siempre me he preguntado, Rafael, ustedes han estado un año en gobierno con el golpe de Estado, ¿por qué no han enjuiciado? Creo que no han iniciado ningún juicio, ¿no?, a Evo Morales. Siempre me ha quedado esa duda, pero quería precisarlo así, como mi duda se los presento. Luego, viendo ya desde el enfoque decolonial al que nos manda nuestra Constitución, cuando se habla de reparación, asimismo, el GIEI no habla de una simple reparación económica, ¿no?, o resarcimiento al que quisieron hacerles renunciar por decreto también a las víctimas. Acá lo que se espera es una reparación integral. Segundo elemento, en ese campo de lo que nosotros somos como pueblos, como pueblo boliviano. Nosotros no buscamos la reconstrucción de nada, buscamos la construcción de esto. Pero acá se tiene que sincerar varias cosas. Es encarnando principios y valores éticos, dice acá el artículo 8. Dice resilientes, yo no sé para qué le rebuscan cosas a las palabras, ¿no? Nosotros somos de la cultura de la resistencia. Hemos resistido más de 500 años, más de 180 años de república y neoliberalismo y estamos acá. Otra cosa es que esa resistencia y perseverancia ahora está retada y desafiada. Estos elementos que se pongan en orden donde debe ponerse, ¿no? Y avanzar. Y ahí dejar de mirar a los de siempre. Yo alguna vez ya les he dicho, la disputa ahorita es entre machos, la machocracia activa está. ¿Qué de las mujeres? ¿Qué de los jóvenes? ¿Qué de esas mayorías? Que nos indigna los hechos de corrupción, nos indigna que hayan tribunales que retrocedan, que nos dejen en incertidumbre, ¿no? No, nosotros queremos certeza y queremos avanzar en eso, construyendo el Estado plurinacional que entienda cómo despatriarcalizar, descolonizar para llegar a vivir bien y que no tengamos estas situaciones nunca más. Perfecto. Hay un tema muy interesante, esta Constitución hecha por el pueblo, para el pueblo, es la que don Evo Morales la tiró al piso. Y no se guió ni por los principios ético-morales, ni por nada. Precisamente por eso terminamos como estamos. Pero vuelvo a lo que creo que es importante. Este no es un tema de visiones liberales, socialismo adelante, catarismo, está bien para el discurso político. No. Pero yo creo que en el análisis Carlos, que uno hace, esta Constitución es bien liberal, por cierto. ¿No? Hay 3 retos que tiene Bolivia, y vuelvo a señalarlos. Lo que nos ha dejado como herencia y como consecuencia de ese desprecio por los bolivianos y las bolivianas, el señor Morales, es la posibilidad hoy de que sea un actor que está afuera y que la juventud, que piensa y entiende otras cosas, acompañe, insisto, el proceso de reparación, el proceso de reconstrucción y el de resiliación. Si logramos eso, vamos a lograr muchas cosas. Estamos viendo cómo se están quemando el medio ambiente, cómo los pueblos indígenas se los desprecia, están lejos en el oriente, ¿no?, que se quemen. ¿Cómo es posible eso? Si lo que hay que proteger es a los pueblos indígenas, al medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo? Ahí es donde la juventud tiene la gran posibilidad de encarar estos nuevos tiempos a partir de nuevos desafíos y dejar donde tiene que estar, que es el pasado, aquello que pues ha tenido su tiempo y bueno, llegó donde llegó. Uno se fue volando y huyendo, algunos se quedaron.
Bien, creo que es un tema que deja mucha enseñanza para quienes seguramente todavía en pleno siglo XXI permanecerán en el escenario político, no solamente a los actores políticos, sino también a actores sociales. Yo simplemente quiero decir en esta parte, el proyecto político del movimiento campesino indígena originario no fue para crear un caudillo, un cacique. Fue para transformar precisamente las estructuras de una nación que estaba en emergencia permanente. Pero creo que fallaron, pero no fallaron tanto las bases, sino fallaron porque se hizo lo que no debería de hacerse, se desconoció lo que no debería de desconocerse. O sea, yo siempre digo, ¿por qué no queremos aceptar? La Constitución se aprobó en el 2009. Estamos, el llamado, la transgresión constitucional fue el 2019. ¿Por qué no se aplicó la Constitución? ¿Por qué no se logró las metas, los objetivos que está en esa Constitución? Entonces aquí hay responsables no solamente por el tema del 2019. Para mí, los que abandonan una agenda que gestó el proceso constituyente no son los que hoy gobiernan, son los que gobernaron los 14 años. Entonces cuando alguien abandona, cuando alguien viola, cuando alguien olvida una agenda, ¿qué es? Es un traidor. Y por eso creo que ahora el reto ya no es tanto para una persona, el reto es para las organizaciones vivas, y no creo solamente de las organizaciones del campo, el campesino, el indígena, el obrero, el comerciante, el gremialista, sino también de las organizaciones de las ciudades, la junta de vecinos, la junta de padres, aún inclusive los comités cívicos. Pues intentemos de una vez trazar una ruta de unidad, de pensamiento, de identidad, y levantemos al país que amamos. Muchos ya hemos pasado, no necesitamos volver a la cancha, porque hay nuevos jugadores, hay nuevos sujetos, pero en esta línea que hemos ido de seguir sembrando odio, discriminación, olvidar una agenda del proceso constituyente, y vamos a seguir reclamando, y esto es así, y el otro es así. No, yo creo que ya ha pasado, del 2009 aquí, hay que hacer una severa evaluación, un buen diagnóstico para reajustar y reconducir el proceso mirando al país íntegro. Nos vamos a un